La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Luis Amaya el día domingo 30 de mayo del 2021. Tema general: la Iglesia, columna y base de la verdad. Mensaje: la Iglesia, el gran misterio de la piedad. Lectura bíblica: 1 Timoteo 3:16. Hoy día, verdad que tenemos un punto muy crucial, debido a que estamos viendo las cartas o las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta carta tiene un centro que es este versículo que también mencionó nuestra hermana Maribel al comienzo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el 3:15. Y luego viene: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, hoy día vamos a hablar de este misterio de la piedad. Y para llegar a este misterio de la piedad, vamos a topar los puntos que habla aquí, que la iglesia del Dios viviente, columna. Nuestra traducción dice baluarte, pero en realidad es base o fundamento. Entonces, es como si tuviéramos un fundamento y la columna colocada. El fundamento sostiene la columna y la columna sostiene el edificio. Entonces, para que la iglesia sea esta columna y el fundamento que sostiene, ¿qué va a sostener? ¿Qué va a mantener? Va a mantener la realidad de Dios en la tierra, el testimonio de Dios en la tierra. Y para eso nuestros hermanos mostraron la semana pasada 7 aspectos que hacen que la iglesia se mantenga como esta base y como esta columna. Esos 7 aspectos son: el primero es la fe objetiva, el segundo es la verdad, el tercero son las sanas enseñanzas, y el cuarto, un punto crucial, porque une las 3 anteriores y las une con las 3 siguientes, que es la vida. Esa es la cuarta. Y la quinta, perdón, voy a levantar un poquito más el volumen. Sí, ahí está. Y la quinta es acerca del misterio de la piedad. Aquí se centra todo. No es que estos puntos, por favor, son así secuenciales. No. En realidad son puntos que vivimos en algún momento, algunos de ellos son cíclicos en nuestra vida. Entonces, el quinto hemos dicho que es el misterio de la piedad, el sexto es la fe objetiva y el séptimo es la conciencia. Que desde ya me gustaría que entendamos así, que la fe objetiva necesita de la fe subjetiva, subjetiva porque habla del sujeto, de nosotros como personas. Entonces, esa fe va a necesitar que nuestra conciencia sea limpia para que la fe subjetiva, o sea, la fe que va a estar fuera de nosotros, va a estar dentro de nosotros y eche raíces en nosotros. Necesita de una conciencia limpia, o también que es traducido en algunas partes de la Biblia como buena conciencia. Bien, entonces, pero el centro de todo esto es el misterio de la piedad. Vamos punto por punto. Y recordamos los 3 puntos anteriores, brevemente nada más. Por ejemplo, 1 Timoteo, acá vamos a mirarlo, 1 Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Muy bien. Luego tengo en el versículo 14 de ese mismo capítulo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante
con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Otra vez vemos la fe. En el versículo 19 de ese mismo capítulo, manteniendo la fe. Y así, también en el segundo capítulo de 2 Timoteo, también encontramos la fe. Entonces encontramos continuamente esta palabra, la fe. Y entonces cuando nosotros como cristianos nos han preguntado, ¿qué es la fe? Pronto sacábamos el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y nosotros decíamos, acá dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces nosotros tomábamos ese versículo y decíamos, esa es la fe, aunque en realidad poco entendíamos de eso. Pero quiero que empecemos haciendo de esta manera. Miren, ¿qué cosa es la fe? La fe en realidad es el evangelio completo, completo. O sea, todo el plan de Dios que Dios ha diseñado para todo el universo centrado en Jesucristo y el hombre, entonces eso es la fe. Todo lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido, eso es la fe. Y la fe, pero esa estaba en el corazón de Dios. Todo este plan, todo este diseño, la persona de su hijo está en su corazón. ¿Qué quiere decir con eso? Que está fuera de nosotros, fuera del hombre. Y a eso le llamamos fe objetiva. Ahora, pero todo lo que Dios es, como dice Hebreos, la sustancia misma de Dios, todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho, por ejemplo, la muerte, la encarnación, la muerte y la resurrección, todo lo que Dios ha hecho, eso es la fe y también sus promesas, todas estas tres cosas Dios quiere traerlos para dentro del hombre. Pero en todo caso, primero, la fe está fuera de nosotros. Aunque usted y yo no hubiéramos nacido, de todas maneras la fe seguiría existiendo, seguiría siendo. ¿Por qué? Porque ese plan está en el corazón de Dios. Muy bien, pero aleluya, porque nos tocó a nosotros poder recibir en este tiempo y conocer de esto. Entonces, ahora, el otro punto era la verdad. ¿Qué tiene que ver la verdad con la fe objetiva? Muy bien, el versículo aquí crucial respecto a la verdad es el versículo 17 del capítulo 17 de Juan. O sea, Juan 17, 17. Que ahí dice, el Señor Jesús está orando y le dice al Padre, santifícalos en tu verdad o en la verdad. Tu palabra es la verdad. O podemos leerlo ahí. Miren, vamos a leerlo. Juan 17, 17. Dice esto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muchas veces esta palabra verdad es traducida como realidad. ¿Sí? Entonces, por eso que veamos que esta verdad está hablando de contenido. La palabra es el contenido del plan de Dios, que está centrado en la persona de Jesucristo. Cuando habla de la palabra, tu palabra es verdad, no se refiere a una palabra meramente escrita, no. Se refiere a la realidad de Dios que es Cristo Jesús. Por eso recordamos la palabra que el Señor dijo en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa traducción es mucho más correcta decir así. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, mire aquí lo importante. La palabra era Dios. Entonces, la palabra es Dios. Entonces, no se está refiriendo meramente en algo escrito, sino que la palabra es el propio Dios vivo en la persona de Jesucristo, viniendo, alcanzando para nosotros. Por eso que Él salió del corazón de Dios. Dios habló y la palabra vino a nosotros. Este es el contenido
de la fe, de todo el plan de Dios, o que algunas veces nosotros mencionamos la economía de Dios. Este es su contenido. Amén. Esa es la verdad, esa es la realidad, el contenido. Ha venido para nosotros como la palabra. Por eso dice acá, la palabra es verdad. Entonces, y aún más, hermano, quiero adelantar un poco esto. Para nosotros, hermano, para nosotros, entendamos bien esto, usted y yo, para nosotros, el todo de Dios es la palabra de Dios. Cuando está hablando de la palabra en Juan 1:1 que hemos visto, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, él es Jesús. Está hablando de Jesús, pero como la palabra. Y en el versículo 12, en el 11, dice, a lo suyo vino. Y el 12 dice, mas a todos los que lo recibieron. Qué crucial es esto. ¿Por qué? Porque la palabra viva necesita ser recibida. Cuando nosotros no lo recibimos, queda como un conocimiento que nos sirve para mucho. Por eso debemos, hoy en día vamos a aprender cómo recibir esa palabra como la fe subjetiva que vamos a ver. Es importante, por eso, hermano, la palabra fue dada para nosotros. Aleluya por eso. Luego de la fe, luego de la verdad, tenemos otro punto. Ese punto es las sanas enseñanzas. ¿De qué entonces está hablando de las sanas enseñanzas? Vamos a ver aquí otro versículo en Timoteo. Acá vamos a ver si 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. Mire lo que dice aquí. Dice, si alguno enseña otra cosa, ahí está, enseñar otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sabe que esto está, el capítulo de Timoteo o la carta de Timoteo está lleno de esto, de piedad? Pero antes veamos lo que es la palabra. Dice aquí, conforme a las sanas palabras. Entonces, es crucial que entendamos que uno de los puntos importantes en la vida de la iglesia también es enseñar las sanas palabras. Mire, cuando usted ha podido apreciar o alguna vez se ha relacionado con algún grupo de hermanos que también son nuestros hermanos, no hay que diferenciarlo eso, ellos son nuestros hermanos. Pero todos los grupos siempre dicen tener la sana doctrina o la sana enseñanza. Todos dicen. Al final, ¿quién tiene la sana enseñanza entonces? Bien, acá Pablo dice esta palabra. Si alguno enseña, ¿dónde se está centrando? La enseñanza está centrada en quién? En la persona. Nosotros como personas son los que transmitimos esta verdad o esta realidad que hemos hablado antes. Habla Pablo de la transmisión. Si alguno enseña otra cosa, entonces, ¿qué debemos enseñar nosotros? Nosotros debemos enseñar lo que Dios nos transmite a través de los apóstoles. Lo que recibimos de los apóstoles es lo que nosotros transmitimos. Si nosotros nos recordaremos que hemos visto en el pasado acerca de 1 Crónicas 20:20, creer en Dios y estaréis seguros. Pero, ¿qué más decía? Creer en los profetas y seréis prosperados. La prosperidad de la vida de la iglesia no habla de dinero y de tener lujos y muchos carros y muchos, no, de la prosperidad de que Dios crezca en su vida y crezca en mi vida, tome forma en nosotros. Depende de que nosotros transmitamos, recibamos y transmitamos la palabra. Nosotros, mire hermano, tenemos a veces algunas cosas como estas. Queremos que algunos, somos demasiado delicados. Sí, hay que ser prudentes, pero no exagerando el asunto de que a veces pensamos, no, ¿para qué le vas a decir a aquella persona de esto? ¿Para qué le vas a hablar? Sino que se va a ir si le hablas de esto. No, en algún momento tenemos que hablarle de las cosas que están en la Biblia. No debemos maquillar el mensaje de Dios.
Nunca debemos hacer eso. ¿Ya? Por otro lado, cuando algo pasa alrededor nuestro, sea en nuestra familia, en nosotros mismos, nosotros también cuando compartimos, por si acaso se enteren de nuestra familia de que hemos fallado en esto, también maquillamos la palabra, tampoco debemos hacerlo. Solo le quiero contar una pequeña experiencia acá. En una oportunidad, antes de conocer la vida de la iglesia, estaba predicando en el Alto Guayaga, donde todavía el terrorismo estaba muy fuerte. Y Abimael no había sido capturado, por lo tanto ellos estaban muy fuertes. Entonces llego a compartir en un grupo, y el local era grande. Ya tenía 5 días de compartir con ellos y se había llenado el local. Entonces, al inicio, el pastor me dice, hermano, acá en este lugar usted no puede hablar de los diezmos y las ofrendas. No puede hablar acá. Porque el terrorismo lo va a coger a usted y lo va a matar. Entonces, cuando me tocó el 6º día para compartir y era el último día, yo estaba compartiendo, pero dentro de mí fue irresistible el llamado de Dios para hablar de eso. ¿Sabe? Y ese día, como nunca, estaban parados gentes alrededor de las bancas, alrededor, parados en los muros ahí, pegados al muro de la pared. Y los que estaban sentados decían amén y los que estaban parados ahí no decían amén. Medio extraño me parecía eso. Entonces yo hablé de los diezmos, hablé de las ofrendas porque está en la palabra. Y cuando estaba terminando todo, ya terminó todo, yo comencé a saludar a los hermanos, todo, y comienzo a dar la mano a los que están atrás en la pared, pegados a la pared, que había un buen número. Y yo les decía amén, y nadie de ellos me respondía. Cuando estoy llegando cerca al portón grande del local, el pastor me agarra por aquí, por el hombro, y me dice, corre, me dice. Bueno, yo lo primero que hice es hacer el caso, reaccioné con él, y me metió por varios lugares. Y en el camino le digo, ¿pero por qué, hermano? No, todo lo que le da la mano atrás son terroristas. Y como él había escuchado que yo prediqué acerca del diezmo y ofrenda, sabe, gracias a Dios estoy hoy día con ustedes, estoy vivo, Dios me guardó. Pero esto lo traigo a alusión, ¿por qué? Porque nosotros no podemos disfrazar la palabra del Señor, de ninguna manera. Prudentes sí somos para presentar la palabra del Señor, pero no debemos ocultar la verdad que Dios nos ha concedido. Amén. Entonces, seguimos. Esto es la enseñanza, esto es lo que vimos la semana pasada. Hoy entramos a mensaje de hoy. Entonces, todo esto, mire, aquí otro punto está la vida. La vida. Qué importante es. Por favor, no tome la vida como algo doctrinal. No puede ser, porque si toma doctrinal, no va a haber transformación en su vida con el tiempo, en su persona con el tiempo. No es doctrinal. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el sacrificio, toda la humillación de Dios mismo de venir a hacerse un hombre en la tierra, pasar por muerte, tener un vivir humano, donde no era considerado, donde muchas personas lo despreciaron, fue a la cruz, murió en la cruz y resucitó. Todo esto, hermano, todo esto para que tengamos vida en nuestro interior. Él entró como vida, por eso él dijo en el Mateo 13, el sembrador salió para sembrar. ¿Qué sembró? La semilla de vida dentro de nosotros. Y ahora escuche esta palabra. ¿Por qué dije que este es el punto crucial que quiebra más que todo? Pero la manifestación crucial está en la piedad. Mire, voy a leer Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire,
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué más dice? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Se da cuenta que Cristo como la vida quiere manifestarse? ¿Dónde entró la vida? Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces el objetivo mismo, porque el espíritu es quien hace todo esto, trae para dentro de nosotros la palabra, nos ayuda a enseñar la sana enseñanza, va a pasar a informar o transmitir la sana enseñanza. Es el espíritu y esta nos da vida. Entonces dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, la vida quiere manifestarse. Aleluya por eso. La vida quiere manifestarse. ¿Sí? Y cuando hablamos de la vida, hermano, es muy especial esto, porque sin ella nosotros no podemos ser transformados, sin ella Dios no va a cumplir su plan. Y el Espíritu cuando entró dentro de nosotros, tomó la palabra, nos hablaron del plan que está fuera de nosotros, que Cristo Jesús murió hace como 2000 años atrás, todo eso estaba fuera de nosotros, pero el día que usted aceptó, recibió esta palabra y el Espíritu lo metió dentro de usted y impartió vida. Y esa vida es la vida eterna, no es cualquier vida. Miremos así. Usted conoce a un pato, ¿verdad? Conoce a un pato, ¿sí? Todos conocemos un patito ahí que tiene sus patitas acá con unas membranas, todo eso. ¿Sabe que es lógico, tiene vida de pato por ser pato, pero el pollo tiene vida de pollo por ser pollo. Pero la vida del pato lo lleva a amar el agua. Y la vida del pollo lo lleva a aborrecer el agua. La única manera de que el pollo ame al agua es que la vida del pato puede entrar dentro del pollo. Dios lo ha preparado a usted y a mí para que su vida pueda entrar dentro de mí y nos guste y nos agrade el plan, la persona del Señor, sus promesas. Ha entrado dentro de nosotros. Esta vida es la que nos va a conducir a amar a Jesucristo sin haberlo visto y nos va a llevar a ser conformados a la imagen de Jesús. Es esta la vida. Tiene más ese ejemplo que he puesto, porque a pesar de todo, aunque la vida del pato entrara dentro del pollo y el pollo le gustaría el agua, si se lanza al agua, se muere. Imagínense a un pollo intentando nadar en el agua. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué Dios le ha dado? Dios le ha dado al pato algo especial. Le dio membranas y él cuando va a meterse antes de meterse al agua, le estoy hablando esto por la experiencia porque mi padre crió patos y yo limpiaba la piscina donde ellos se metían. Ellos comienzan con su pico, por sus plumas y sus alas. Pareciera que se estuviera picando o rascando con el pico, y no es así. Lo que se está transmitiendo es una grasa por sus plumas para que cuando entran al agua, el agua no penetre. El pollo no tiene eso. Entonces, ¿por qué voy así? Porque Dios le dio una forma al pato diferente para que pueda, aparte del gusto, poder vivir sobre el agua. De igual forma, usted y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No tenemos imagen y semejanza de ángeles. No tenemos imagen y semejanza de otros seres. Tenemos imagen y semejanza de Dios. Tenemos la forma, tenemos la aún interna y externa para que nosotros podamos, la vida una vez entra entre nosotros y poder no solo gustar de Dios, sino vivir gustando de Dios.
Aleluya. Maravilloso, nos dio un habla, nos dio un oído, no solo para escuchar, sino para oír, es decir, para recibir y entender la palabra del Señor. Entonces, ¿qué viene a ser eso? Eso es algo precioso. Miren aquí, ahora vamos a lo que nosotros queríamos llegar. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Es decir, Dios se hizo un hombre en la persona de Jesús. Por eso, en el Evangelio de Juan, cuando estamos hablando de la palabra, dice ahí que el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Mire qué dice en el versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa vida que entró, esa palabra que trajo la vida, nos transforma a tal punto que primero nos engendra como hijos de Dios. Y en el 14 dice, y aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos que su gloria. Entonces, eso denota que Dios, por medio de su vida, entró dentro de usted y yo, que tenemos la imagen y semejanza. ¿Y qué hace Dios? Quiere que nosotros también expresemos ¿qué? Su gloria. ¿Qué es su gloria? La expresión, la manifestación de Dios en un hombre. No habla aquí de carne pecaminosa, sino habla de un ser humano, de un hombre. Por eso Dios, el misterio de la piedad es esa. ¿Sabe por qué sigue siendo un misterio entre los hombres? Si usted le dice a un hombre que no tiene a Cristo, que Dios quiere manifestarse a través de él, que Dios quiere hacerlo conforme a la imagen de su hijo, no acepta, está loco usted. Lo que más aceptan es que Cristo murió en la cruz por su pecado. Pero no aceptan, por eso sigue siendo un misterio entre ellos. Aún entre los hijos de Dios sigue siendo un misterio de que Dios quiera manifestarse por medio de nosotros. Dice aquí, e indiscutiblemente, o sea, no se puede discutir esto. Es tan cierto, dice Pablo, que no hay manera de discutir. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso nosotros debemos tener cuidado cuando nos expresamos. Particularmente esta palabra toca a mi persona. ¿Por qué? Porque cuando habla de manifestación de Dios, no es que que Dios sea manifestado solo cuando oramos, cuando leemos la palabra, o cuando predicamos. No. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Jesús, como hemos leído en el versículo 14 del Evangelio de Juan, él habitó, vivió en medio nuestro. Dios en un hombre habitando en medio nuestro. De la misma manera, Dios nos llama que este misterio se cumpla entre nosotros y podamos vivir en medio de la gente como hombres que manifiestan Dios. Por ejemplo, si usted va al mercado y comienza a mirar las cosas allí, y comienza a ir delante de la persona que le está vendiendo, no, está feo esta carne. No, esta carne no, huele medio raro. ¿Sabe? Cuando usted hace eso, la próxima vez que usted venga, ese caballero lo va a mirar y dice, ahí viene la quejona. Si no, no, pero tan caro, está 14 soles, no puede dejarme a 12, a 13, a 12, lo va bajando. La próxima vez que lo ve la persona, se va a agarrar la frente y va a decir, y ahí viene, ahora cuánto quedará que le deje, ¿no? ¿Sabe? De ninguna manera esto expresa a Dios. De ninguna manera. Dios me perdone a mí por cuántas veces pensando en que uno solamente está correcto, no expresa Dios. Eso debemos cuidar. Y otra de las cosas que a veces que es muy interesante, mire, la educación nos enseñan así. Usted va al colegio y le dicen, usted tiene que aprender a comportarse. Ahorita vamos a llamar a la directora, ella va a venir, usted tiene que comportarse. Cuidado que se comporte como cuando yo estoy aquí con ustedes, dice la profesora. O sea, se sabe
que su comportamiento no es adecuado. Pero porque viene otra autoridad, hay que saber comportarse. ¿Eso es genuino? No es genuino. Más cuando los hijos ven eso, que usted en casa, algunos son al contrario, algunos en casa se comportan bien y afuera no. Al contrario, generalmente se da. De cualquier manera se vive en la casa y afuera, cuando salen, tienen que ver lo que somos un hogar ejemplar. El hijo mismo crece, mi padre no son genuinos. No hay expresión de Dios. En la casa muchas veces nos relajamos, no hay expresión de Dios. Oh, Señor Jesús, Dios está anhelando esa manifestación, ¿sabe? Es por eso que este misterio de la piedad, ¿por qué sigue siendo un misterio para muchos? Porque la gran mayoría de cristianos hemos vivido de esta manera. Hay que comportarnos como cristianos, decimos. Y damos una expresión exterior, solo exterior. Y a veces por nuestro propio esfuerzo queremos que nos vean, oh, qué hombre de fe es tal hermano o tal hermana. Amados hermanos, el misterio de la piedad tiene que llegar a ser una realidad en nosotros. Y de luego dice, fue manifestado en la carne. Pero lo que viene después de este versículo es crucial para poder alcanzar el misterio de la piedad. Según los 7 puntos que hemos visto, estamos en el 5º, la siguiente viene que es la fe subjetiva. ¿Por qué la fe subjetiva? Acá quiero tocar este punto importante. Fe subjetiva. Miren, hermanos, hemos visto en el tiempo, en nuestro caminar, hemos visto personas así. Cristianos que, y también me incluye ahí, así he sido, ¿no? Y hay muchas cosas todavía sigo haciendo. A veces así. Creemos en los grandes milagros de Dios, pero no creemos en los milagros diarios que Dios hace con nosotros. ¿Por qué hablo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esos grandes milagros pueden acontecer una vez de cada cierto tiempo, pero Dios está preocupado por mi vivir, por el diario vivir que yo tengo. Recuerdo las palabras que nuestro hermano Watchman Nee una vez dijo: cuando yo camino y voy a dar la vuelta de una esquina, a veces siento que me voy a encontrar con el Señor físicamente. Imagínese eso. Si aprendiéramos a tener la realidad de vivir continuamente con el Señor, sería muy, muy crucial. Entonces, la fe subjetiva habla del sujeto, de la persona. Y eso tiene que ver en la manera con que nosotros recibimos la palabra. ¿Por qué? Una cosa es escuchar. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, mire, el apóstol Pablo estaba yendo camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Vino una luz muy resplandeciente, dice que era más fuerte que la del sol. ¿Sabe qué pasó? Solo él oyó. Los demás escucharon. Porque los demás supieron que había habido una luz, una voz, pero ellos no entendieron. Eso es escuchar. Más el apóstol Pablo, cuando era Saulo todavía, él sí entendió, porque el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entendió todo eso. Y Saulo le respondió: ¿quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Entonces, él sí pudo oír la palabra del Señor. Por eso desde ahí su vida cambió. Ahora, quiero que vayamos a Mateo, en el libro de Mateo 14. Mateo 14, vamos a ver acá. Oh, Señor Jesús, aleluya. Amén. En Mateo 14 hablamos de una experiencia de Pedro. Pedro, perdón, estoy en Lucas, Mateo, acá está 14.
La experiencia de Pedro dice, en el 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Una cosa nueva. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el mar se abrió. Ellos no caminaron sobre el mar. Acá ellos ven al Señor ahora, o ven a alguien en ese momento todavía. No sabían que era el Señor, pero bien caminando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Mire, tenéis ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, wow, cuando Jesús dijo, tened ánimo, mire, es la voz del Señor, no temáis, no temáis. Yo soy. Wow. ¿Sabe que Pedro cobró fuerza, ya no estaba más temeroso, cobró fuerza, y cobró fuerza ¿por qué? Porque oyó la palabra del Señor. Es idéntico hoy. La palabra del Señor es la que tiene poder, no es nuestra palabra. Y vuelvo a retomar y hacer un paréntesis aquí, hermano. No es que usted ore por alguien y diga, proclama, proclama que está sano. No es tu palabra. La que tiene poder es la palabra de Dios. Cuando yo escucho a los hermanos, proclama, proclama, confiesa, confiesa, me pregunto, ¿Dios le habrá hablado seguro a él diciendo lo que está sana la persona? Si le habló, bien, pero si no le habló, su palabra no tiene el poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Cuando usted oiga, cuando usted recibe lo que los profetas hablaron, entonces hay poder en ese hablar. Porque Dios transmitiéndose a usted. Entonces, cuando Dios habla, nosotros debemos recibirla, y cuando lo recibimos, hermano, automáticamente Dios va a proveer la manera que la piedad, que funcione el misterio de la piedad. ¿Cómo va a ser Dios? Una vez que usted dice, wow, esta palabra, y se quebranta ante esta palabra, ahora viene la parte en que Dios va a hacer que esa palabra se torne subjetiva. ¿Cómo empieza? Con oración. Y ahí, en el libro de Efesios capítulo 6, que habla en la versión Recobro, se lee muy hermosamente, tomar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Entonces hay que coger la palabra con oración, con súplica. Cuando somos tentados fuera, uno tiene que, esa palabra que Dios habló, usted en su corazón ora, Señor, Señor. Si Dios habló que usted va a vivir como un hijo de Dios, que recibió la vida de Dios, Señor, yo recibí tu vida. Si Dios habló para usted que su viejo hombre está crucificado, conforme Romanos 6 y 7, Señor, ese viejo hombre está crucificado. No me lleve, no me permitas que caiga en tentación de responder, de actuar como otra persona común que no te tiene. Y entonces esta palabra comienza a echar raíces dentro de usted. Y es por eso que nosotros hablamos ahora entonces. La fe, Hebreos 11, la fe, que lo que nos dice es la fe, la convicción, vamos a leerlo. Ahora sí. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Usted ve la cruz a veces ahí como algo Mejor le vamos a objetivo. hacer a otro niño para que juegue. No lo ve, no lo ve. Pero usted lo acepta, lo recibe y lo aplica por medio de oración, y ese viejo hombre queda crucificado. Eso es, no lo veo, pero lo acepto. Confío en que es real. Confío en que se puede aplicar. ¿Qué esperamos? Esperamos el reino. ¿Por qué hablamos? Con mi esposa hablábamos el día de ayer y ella me decía, yo me imagino cómo será la vida ahí de aquel tiempo después del milenio. Y después me dice también durante el milenio, ¿cómo será la vida nuestra allí?
pero ella ya está pensando que está ese hecho del milenio y después del milenio. Entonces, eso aún no lo vemos, pero tenemos la certeza, la convicción de lo que no vemos. Amén. Esto es tener una fe subjetiva, la que nosotros decimos creer, creer. Y mire Dios cómo nos ayuda maravillosamente para que nosotros podamos creer. Mire, quiero que usted lea Lucas conmigo, capítulo 1, algo precioso que estaba leyendo en estos días. Acá, Lucas dice, capítulo 2. A ver, perdón, capítulo 1, versículo 26. Mire lo que dice. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret. Nazaret. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, qué bueno saldrá de Nazaret? Entonces, esta era una ciudad un poco despreciada. No importa eso, pero mire, basta que Dios hable y la cosa acontece. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, y ahí en el 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hasta ahí todavía es aceptable, concebirá. Ella estaría pensando, bueno, me voy a unir con mi esposo y voy a tener un hijo. Pero mire después que le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Acá viene la pregunta. Entonces María dijo el ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Acá. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿algo así había acontecido antes? ¿Que el Espíritu Santo venga sobre una mujer y engendre allí? Nunca había acontecido. Ahora, ¿cómo iba a creer María? ¿Cómo iba a ser suyo esa promesa de Dios? Ahí viene la sabiduría de Dios. Y Dios le habla de un hecho que ya ocurrió, que para el hombre era imposible. ¿Por qué hizo eso el Señor? Para ayudarnos a que esta fe tome forma dentro de nosotros, ingrese dentro de nosotros. Y le dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, era bien anciana, y tuvo hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Se da cuenta? O sea, para ayudar a que María crea en esto, Dios le habla a través del ángel que un hecho que ya había acontecido y tiene 6 meses ya de gestación. Por eso es que si usted se da cuenta, las palabras en la Biblia, aún Apocalipsis, se habla como un hecho ya realizado. Para Dios ya está realizado, para ayudarnos a creer, a que eso se meta dentro de nosotros, que el plan de Dios se inserte dentro de nosotros. Cada vez que tenemos la palabra hay que orar respecto a la palabra, para que esa tome forma en nosotros y haya una reacción fuerte a favor de Dios. Esto es creer o fe subjetiva. Amén. Aleluya. Proseguimos. Luego tenemos que la conciencia. Yo quiero que veamos acá. Primero voy a leer 1 Timoteo 1:9. 1:9. Primera de Timoteo 1:9. Dice, segunda de Timoteo 1:9. Dice aquí, manteniendo la fe y ¿qué más? Y buena conciencia. ¿Cómo vamos a mantener la fe que está fuera de nosotros, que entró dentro de nosotros, y mantenernos en esta fe subjetiva, creyendo? Solo así podremos manifestar a Dios aquí como hombre,
o como mujer en sentido general hombre. ¿Cómo es que vamos a mantener y sustentar esto? Teniendo una buena conciencia. O también habla de la conciencia, limpia conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermano? Nosotros somos seres tripartitos y sabemos que una de las funciones en nuestro espíritu es la conciencia. Cada vez que Dios revela algo, la conciencia es la voz que lo transmite en nuestra alma. Eso es maravilloso. Entonces, la conciencia necesita estar limpia para transmitir y hablar a nuestra alma, para que nuestra alma se aferre en las promesas, en lo que es Dios y en lo que ha hecho Dios. Por eso, el pecado debe ser prontamente confesado, arrepintiéndonos, tomando la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado para que nuestra conciencia no se empañe. Mire, en estos días yo tengo mi auto que está bien sucio. Y porque un día me fui y entré al polvo. La tierra se ha pegado en el parabrisas, gracias a Dios que a veces lo limpian. Cuando voy por el semáforo alguien lo limpia y hasta gracias a Dios lo limpiaron. Pero la parte posterior está sucia. Y yo varias veces quiero mirar los que tienen carros saben de eso que estoy hablando, por la retrovisor que le llaman, para mirar por la parte posterior y veo empañado. Tengo que agudizar mis ojos para ver si algo viene detrás de mí. ¿Sabe? Nuestra conciencia también debemos cuidarla, que esté limpia. Pero tenemos garantía de parte de Dios. ¿Qué garantía? De que la conciencia sea limpia. ¿Por qué? Mire qué dice. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No había más fe subjetiva, solo fe objetiva, que podían hablar la palabra, conocimiento de la palabra, pero su vivir poco a poco se fue degradando hasta que se apartaron del Señor. Naufragaron en la fe. Entonces, nosotros tenemos una promesa de Dios. Voy a leer, mire acá, primero voy al Salmo 16, perdone, voy a correr un poquito para que el tiempo nos alcance. Salmo 16, dice así. Bendeciré a Jehová que me aconseja. El versículo 7. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¡Wow! Yo quiero que tomemos el principio acá. No estoy hablando, por favor, de los sueños. Si Dios le concede un sueño y usted interpretó claramente que proviene de Dios, aleluya. Pero no estoy hablando de los sueños, estoy hablando del principio que Dios continuamente quiere iluminar nuestra conciencia. Quiere mostrar para nosotros cómo está nuestra conciencia. De eso Él está preocupado, porque Él sabe que teniendo una conciencia limpia podemos mantener una fe subjetiva. Por eso podemos decir, conforme a mi fe. Aleluya por eso. Entonces, y aún más, Primera de Juan 1:7 dice lo siguiente. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Mire, escuche bien. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá quiero mencionarle algo bien interesante. Cuando nosotros pecamos, no solamente empañamos la conciencia, sino que ¿sabe una cosa que pasa? Si usted hizo, por ejemplo, un acto de burla, ¿sabe? Si usted lo vuelve a hacer, poco a poco, su corazón, usted mismo se va volviendo un burlón. Si usted miente, luego la conciencia lo redargulló, pero como que no lo hizo caso, bueno, se sintió un poco mal allí, vuelve a mentir, se siente menos mal, vuelve a mentir, menos mal, hasta que un día miente nada más. Miente. Y mire, ¿qué se está convirtiendo? El burlón y el mentiroso están convirtiéndose ¿en qué? En una persona mala. Mala, es decir, su actuar, como dice en el tiempo de Noé, que la gente de continuamente su pensamiento era el mal. Entonces, ¿pero qué tenemos? Aleluya por eso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice después? Limpiarnos de toda maldad. Aleluya. ¿Se da cuenta de eso? ¡Qué precioso! Ahora entiendo por qué David continuamente estaba preocupado de su conciencia, porque le decía a Dios, Dios, mira, escudriñame mi interior, mira si hay en mí pecado, si hay maldad. Y sácame de ese camino. Qué precioso. Estos puntos de acá nos ayudan ¿para qué? Para poder expresar a Dios en esta tierra. Aún más, ahora volvemos y voy a terminar con esto que continúa en Timoteo. Perdonen que no tengo más tiempo para explicar más cosas, pero acá dice, el 3, dice, justificado por el Espíritu. Esto es el secreto. Junto a este fundamento y este pilar o esta columna, Dios nos dio el Espíritu, porque el Espíritu es el que ejecuta todo esto. Lleva la palabra, enraiza la palabra dentro de nosotros. Él es el Espíritu que hace todo esto. Y el Señor dependió todo su vivir del Espíritu, como un hombre. Como un hombre. Por eso es justificado por el Espíritu. Sus hechos eran dirigidos por el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu. Eso también debe traducirse para nosotros. Es cierto, hermano, no vamos a hacer de un día para otro como el Señor, pero es un ejercicio. Pablo dijo, ejercítate para la piedad. Ahí es un ejercicio continuo de todo esto. Fallamos, nos volvemos a arrepentir, volvemos a caminar. Dice, visto de los ángeles. Mire, cuando él fue justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, ¿por qué? Cuando él estaba aquí en la tentación, dice la Biblia que los ángeles le servían. Por eso que acá fue visto los ángeles, sí, fue visto por los ángeles. Predicado a los gentiles, antes de ser predicado a los gentiles, escuchen bien, antes de ser predicado a los gentiles, si fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, después de eso el Señor muere y resucita, entonces él debió ser recibido arriba en gloria. Pero después dice que fue predicado. Hechos 1:8 nos dio la comisión de predicar el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en todos los confines de la tierra. Eso fue la comisión. Así que él fue predicado en toda la tierra, también entre los gentiles. Luego dice, creído en el mundo, donde no hay creyentes en el Señor. Hasta entre los musulmanes hay creyentes en Jesucristo. Pero después dice recibido arriba en gloria. ¿Cómo es que fue recibido arriba en gloria? Si ya fue predicado, él ya no está con nosotros y seguimos predicando y no vemos a él con nuestros ojos. Él ya fue recibido. ¿Se acuerdan cuando María fue al sepulcro el día domingo y pensó que se encontró con el jardinero allí o con el que cuida ese lugar? Y el Señor le dijo María y él le dijo Raboni. Al toque quiso abrazarlo, pero el Señor le dijo, no todavía, porque todavía no voy al Padre. Entonces él fue al Padre, fue presentado en gloria después que resucitó. Pero acá dice que después que fue creído al mundo, fue recibido ahí arriba en gloria. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Empezó hablando de la iglesia. La iglesia, usted y yo, somos su expansión del Señor. Si antes era un solo, ahora son muchos. El grano de trigo ya dio semillas y dio 100, muchas semillas, y ahora somos nosotros su extensión de Jesús. Por eso también está hablando del arrebatamiento, que un día seremos recibidos arriba en gloria. Aleluya, amén. Jesús es nuestro amado Señor. Amén.